Adelante, Felipe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya noches. Estamos Ya noches en muy Cancún. honrados con su presencia. Gracias por acompañarnos en esta plática de liberar el trauma. Pues quisiera presentar aquí a mi amigo, colega, socio, Edward Girbau. Es un honor aquí compartir contigo. Edward, pues yo lo admiro, lo reconozco y he aprendido mucho sobre él. Él es biólogo con especialidad en genética molecular y pues después estudió una maestría en educación, por eso se le da la parte didáctica tan maravillosamente. Después se formó en la parte de biodesprogramación, toda esta parte del estudio del árbol familiar, del cual nos ha enseñado tanto, y, y últimamente ha estado estudiando mucho sobre trauma, sobre psicotraumatología. eh, es una persona que ha integrado muchos modelos terapéuticos, también se ha formado en esta parte de terapia con vidas pasadas, es excelente en la parte de regresión y, y bueno, pues ahorita estamos trabajando juntos en este proyecto que se llama Wake Up y que es una comunidad para acompañar terapeutas, para formarnos, para crecer juntos. Entonces, pues es un honor, Eduardo. Gracias por estar y gracias por la meditación tan rica. Muy bien. Voy a presentar a Felipe. Aquí veo que hay mucha gente de Cancún. Me da mucho gusto de verlos a todos. Bueno, Felipe, conozco a Felipe desde hace mucho tiempo. Felipe es un tipazo, es una persona muy honesta, muy coherente. Y cuando yo me encontré con esta nueva terapia, yo la compartí con Felipe. Felipe estuvo encantado de explorarla, compartirla, nos dimos sesiones el uno al otro, luego lo aplicamos a nuestros pacientes y ya llevamos un año de experiencia y por eso estamos aquí para compartir todo este conocimiento. Felipe es psicólogo, Felipe ha trabajado, ha hecho más de 10.000 encuentros de constelaciones familiares. Tiene una amplia experiencia también en todo lo que es tema de violencia infantil, adicciones, personas maltratadas. Entonces, pero lo hermoso de Felipe es que tiene una gran humildad y unas ganas de aprender, de seguir aprendiendo igual que yo. Entonces, con esto que hoy compartiremos con ustedes, nos hemos dado cuenta de que si trabajábamos internamente y unificábamos la familia interna, pues que también teníamos que hacer lo mismo afuera. O Así sea es. que unificarnos con los terapeutas para entender que hay un solo conocimiento, que hay que compartirlo, no solo lo que vamos aprendiendo, sino la experiencia que vamos teniendo, y que juntos hacemos más fuerza y entre todos crecemos en conocimiento. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para dar esta plática que va ligada a un curso que vamos a dar este sábado y otros 2 sábados acerca de la terapia de sanación interna. Y luego hemos creado una comunidad de terapeutas, de todos los que adoptan este sistema terapéutico como eje vertebral o que les interese, para seguirnos nutriendo y creciendo en esta técnica. Ha sido muy bonito y bueno, pues miren, les queremos compartir sobre cómo liberar el trauma, cómo funciona esto y la liberación del trauma es el eje de esta terapia. En todos lados, muchos de nuestros síntomas tienen que ver con trauma. Esas partes heridas que tenemos, que no hemos sanado, gobiernan nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero desde la herida vamos actuando, vamos tomando decisiones y, y esa parte herida y todo lo que hacemos para protegerla no sabe que ya crecimos. Así que es maravilloso sanar porque vivimos libres y desde otro lugar. Así que estos conocimientos que les vamos a compartir, pues es lo último en psicoterapia y, y también nos encanta porque ahora la psicoterapia integra muchas cosas. Ahora la psicoterapia es mucho más amplia y nosotros también nos hemos dado la tarea de integrar muchos otros conocimientos de,
partiendo del sistema del modelo de sistemas familiares internos de Richard Schwartz, pues hemos encontrado otras cosas, ¿no? Y lo hemos encontrado maravilloso para nuestros pacientes. Y otra cosa que hemos encontrado maravillosa es que es un modelo rápido de aprender, fácil, práctico, pero con una profundidad maravillosa. Así es. O sea que estamos muy contentos hoy de estar con ustedes compartiendo eso. Sí, porque era como una pieza que nos faltaba a los terapeutas, yo creo, que unifica todo. No niega nada, porque todo lo que estábamos usando lo seguimos usando, pero esto como que genera una unión de todas las técnicas y permite hacer todo el proceso de sanación, que es distinto del proceso de curación, ¿verdad, Felipe? Así es, Podríamos empezar puntualizando este punto, ¿te parece? me parece. Miren, en general, todo el sistema de salud se basa en quitar los síntomas. eh, Todo lo queremos rápido, fácil y yo creo que está bien no tener dolor. Yo creo que está bien que desaparezcan los síntomas, pero los síntomas son como los testigos del tablero del carro, ¿no? Que se prenden lucecitas y tiene que ver con que algo pasa. Son nuestro sistema de alerta. Nos avisan, ¿no? Son programas que se despiertan a partir de conflictos que tenemos en la vida que no hemos podido trascender, que cosas que no hemos podido integrar, cosas que han sido fuertes y es bueno que el cuerpo nos hable. Sin embargo, pues miren, el sistema de salud ve la enfermedad, ve los síntomas como el enemigo, cuando pues tiene que ver con que si se pierde el equilibrio, tiene que ver con respuestas que da el cuerpo. Ahorita profundizaremos un poquito de esto, de las respuestas que da el cuerpo para afrontar, para sobrevivir. Y, y entonces, miren, todo el sistema médico, también la parte psicoterapéutica está muy enfocada solamente en resolver el síntoma y no va más allá hacia la sanación. Nosotros creemos en la sanación. ¿Pudieras profundizar un poquito, Eduardo? Claro que sí. Entonces hay una diferencia, y aquí hace falta definir cada palabra, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre curar y sanar. Y ahí entendemos que curar es liberar un síntoma, ¿sí? Muchas personas van al médico, van al terapeuta, van al psicólogo porque quieren liberar un síntoma. Pero el trabajo en el ser humano va más allá de liberar el síntoma. De alguna manera, el síntoma es lo que hace que la persona, es la bendición que hace, que lleva a la persona a una crisis y gracias a esa crisis la persona empieza a profundizar a otro nivel en su vida. Pero el ser humano, como tal, necesita vivir un proceso de sanación. Todos. Ya no estamos hablando de algunas personas, sino todos deberemos vivir un proceso de sanación. Entonces, ¿qué es la sanación? La sanación es vivir el proceso que nos lleva a conectar con una realidad interna y a vivir la vida desde otro lugar, desde otra percepción. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, todos estamos desconectados y todos tenemos que empezar ese viaje que nos va a llevar a conectar con nuestro ser y a vivir la vida desde ese otro lugar de atención. Porque todos estamos atrapados en la mente y desde la mente estamos condenados al juicio, a la comparación y al sufrimiento. Es así. Aunque la mente es maravillosa para algunas cosas, pues tiene este defecto. Y la sanación es aprender a salir de esa percepción y entrar en la verdadera percepción, en donde volvemos a sentirnos conectados con nosotros mismos, con las personas que nos rodean. Y esto es un proceso. Eso es lo que entendemos por sanación. Y entonces, todo el DSM-5, todas las enfermedades, todos los síntomas que Explica lo tenemos, que es el DSM-5. No creo que todo el mundo lo entienda, ¿eh? es la Biblia de los Terminología. psicólogos, donde tenemos un libro así de este grueso, en donde vienen todos los trastornos mentales, todos los síntomas que podemos tener en diferentes grados. Y, y todas estas síntomas, pues no son partes malas dentro de nosotros. Si estoy deprimido, si tengo ansiedad, si tengo un trastorno alimenticio, si estoy autolesionándome, si tengo adicciones, etcétera, 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 es la mejor manera que yo he tenido para sobrevivir. Son recursos que yo he encontrado para prevenir el dolor,
para no sentir el dolor. Y entonces, desde este modelo hemos aprendido a escuchar esas partes. No hay partes malas dentro de nosotros porque están protegiendo de ese trauma. Abajo de todo eso hay trauma. Y entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos entrando en materia en el tema? ¿Pudieras compartir, Eduard, qué es trauma? Claro que sí. Bueno, la palabra trauma, por un lado, es una palabra que ha sido utilizado o está siendo ahora utilizado en muchas circunstancias y no siempre de la manera correcta. Y eso es algo que ha estado sucediendo en el mundo de la terapéutica y en el mundo en general. Últimamente, palabras, los últimos años, palabras como una persona tóxica o un hombre narcisista se están utilizando muy a menudo y no siempre en la situación correcta, ¿no? Hasta se hacen muchos chistes, ¿no? La tóxica esto, la tóxica lo otro. Bien, con la palabra trauma pasa algo parecido. No siempre que alguien utiliza el término trauma quiere decir que realmente ha vivido un trauma. Puede ser que haya vivido una situación realmente estresante, pero que no ha llegado a ser un trauma. ¿Sí? Entonces, otras veces en círculos de sanación y en círculos médicos, la persona ha vivido un trauma y no se está reconociendo eso. Entonces, por otro lado, hoy en día los psicólogos creo que han hecho una muy hermosa evolución, sobre todo algunos psicólogos que se están difundiendo mucho en Estados Unidos, como Van Hoel, como Richard Schwartz o como eh, Gabor Maté, estas personas que son muy populares estos días, que están introduciendo una nueva psicología, una psicología más holística, ¿no? Y cuando ellos definen el trauma lo ven como una herida. La palabra trauma venía del griego y significa herida. Entonces, trauma no es la situación que viviste, sino el impacto que generó esa situación en tu vida. Es lo que quedó de haber vivido una experiencia difícil. Eso vendría a ser la palabra trauma. Entonces, aquí vemos que de los colectivos de hoy en día, tanto el colectivo terapéutico como el colectivo psicológico y el colectivo médico, no están caminando al mismo tiempo. Parece ser como que el colectivo médico está teniendo resistencias en aceptar algo que los terapeutas y los psicólogos ya hemos caído en la cuenta. Y es que cuando se da un impacto, cuando la persona vive un impacto a nivel biológico y psicológico, pues esto afecta tanto a la psique como al cerebro como al cuerpo. Y esto lo entendemos los terapeutas desde hace muchos años y los psicólogos están entendiéndolo ahora también, pero los médicos aún siguen en querer ver nada más el cuerpo físico, ¿no? ¿Verdad, Felipe? Así es, no tenemos un lenguaje común. Buscamos desde la salud, buscando la salud desde diferentes ángulos y los médicos nada más ven el aspecto orgánico, ¿no? Lo que queremos curar con solamente con cuchillo y con medicamentos que muchas veces lo único que hacen es quitar el síntoma, pero que no sanan. Entonces, en muchísimos de los casos, como ahorita comentaba Edward, pues vemos que todas las enfermedades tienen un componente emocional y que hay situaciones en la vida que no nos sentimos sostenidos, que los vivimos en soledad, que nos rebasaron, que en biodescodificación le llamamos bioshock. Entonces, estas situaciones nos afectan, como comentaba Edward, en la psique, en las emociones, en los órganos relacionados y, y son traumas que vemos que no están sanados, son partes heridas que están ahí de manera profunda y que si se sana esa situación, no solamente sanas en lo emocional, sino también en lo físico. Todo está conectado, todo es uno, pero hay veces que las personas que estamos trabajando en salud no podemos, no integramos todo esto, ¿no? Cuando todo es uno. Eh, Edward, ¿pudieras compartir un poquito? Edward es el experto aquí en esta parte de programas biológicos. Tú que eres biólogo, ¿cómo funcionan estos programas biológicos en el cuerpo? ¿Por qué ante un trauma
se genera una enfermedad, no solamente hay trastornos psicológicos, sino también a veces hay personas que tienen una enfermedad. Sí, de alguna manera los terapeutas que hemos estado en biodescodificación hace tiempo que sabemos, gracias al doctor Hammer, que cuando una persona recibe este impacto que decías tú, Felipe, esto activa lo que llamamos un programa especial biológico. Un programa especial biológico es la respuesta que tiene la biología de resolver el impacto que se está dando en ese organismo, en este ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, un programa es como es lo que dice la palabra, ¿no? Un programa, una situación que se activa y que trata de dar una respuesta a una situación de estrés. Ahora bien, una vez este programa puede ser que tú vivas una situación y que el programa no muestre un síntoma en ese momento. La persona vive un trauma, vive un bioshock, pero el programa solo se activa pero no se manifiesta. Eso es importante de entenderlo. Ahora, los problemas se van repitiendo en ciclos. O sea que cada X tiempo, a partir del momento que naciste al momento que aparece el trauma, se genera un tiempo. Ese tiempo genera un ciclo en el que se van repitiendo estos programas. De modo que en la edad adulta, todo lo que sean situaciones de estrés que van acompañadas de trauma, tienen un referente en la primera etapa de la vida, en la infancia. Y muchas veces esto va acompañado de unas memorias que pueden venir de antes, del momento antes de nacer. Sí, Felipe, ¿quieres preguntar algo? No, no, yo lo que quería decir es que hay un programante y un detonante. Y lo que entiendo, ahorita podemos ampliar, es que el programante puede estar en nuestra infancia, pero también puede estar transgeneracional. Antes, Así es. exactamente, exactamente. Entonces, todo trauma no es una situación aislada, esto es importante de que quede reflejado, sino que es una situación que como una pelotita va dando vueltas a lo largo de nuestra vida y que muchas veces ya nacemos con esta situación y esta situación solo tomará forma a lo largo de nuestra vida de manera diferente, de manera cíclica. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos para luego poder entrar a trabajar el trauma. Entonces, regresando al trauma, eh, mucho en psicología se habla de microtrauma, en biodescodificación hablan de bioshock. eh, ¿Por qué pudieras, así como tú que eres el experto, explicarnos un poquito esto del efecto misil y el efecto jarra? Muy bien. Nos encontramos cuando en el mundo terapéutico que hay distintos términos que sirven para definir las mismas situaciones. Y cuando hablamos de bioshock en desprogramación, estamos diciendo lo mismo que un trauma en psicología. Lo que pasa es que utilizamos los distintos términos porque partimos de distintos modelos para explicar dos mismas realidades, ¿no? Bien, cuando una persona se le despierta un síntoma, ya sea un síntoma físico o un síntoma psicológico, la persona puede haber vivido el trauma de dos maneras distintas, de dos maneras diferentes. Por ejemplo, cuando una persona ha vivido una situación muy fuerte, la situación puede ser puntual, como la muerte de una persona querida. Eso es lo que llamamos el efecto misil. La situación es tan intensa que disparó todos los síntomas, que van acompañados de la interpretación de esa situación. Mientras que en otros casos, una persona puede estar en una relación donde esa relación le está generando un estrés y el desgaste viene a raíz de estar viviendo esto a lo largo de mucho tiempo. Eso sería el efecto jarra o el efecto gota, ¿no? Es una situación que la persona está viviendo un estrés y este estrés vivido desde un sometimiento, desde una represión, ¿no? Desde aguantar esa situación, finalmente da pie a un síntoma. ¿De acuerdo? Acabo de acompañar a una familia que, pues mis respetos, ¿no? Le echan muchas ganas, pero ellos vivieron situaciones muy difíciles en poco tiempo. Entonces, porque entiendo
que a veces se da un bioshock, una situación que es muy fuerte, pero hay veces que no es lo duro, sino lo tupido también. Claro. Y si se dan estas situaciones de trauma en el mismo año, dos, tres, pues también se genera un síntoma. Y esta familia, al padre de familia le dio un infarto cerebral y quedó en coma, después se quedó sin movilidad, tuvieron que gastar muchísimo dinero, creían que iba a morir, al final ahorita está ya caminando un poquito con andador, eh, perdió el habla, fueron situaciones muy, muy difíciles, muy estresantes y les pasaron en unas vacaciones y mientras tanto ella estaba embarazada y, y bueno, pues ya que regresó, ya que se revisó, se dio cuenta que su hija tenía Down, síndrome de Down y no sabía y entonces nació, la niña está bien, pero todo esto junto fue muy fuerte para esta familia, porque esta niña necesitaba muchos cuidados, también este papá, se endeudaron muchísimo. Entonces el hijo mayor ahorita, después de 4 años, llegaron conmigo y pues el papá está muy deprimido, el hijo no tiene problemas en la escuela, no tiene motivación. Ella, claro que tiene un trastorno de ansiedad. Toda la familia, solo la niña Down está hermosa y ella sí se ve muy libre, pero todos los demás que giran en torno a esta niña pues generan un síntoma y no lo han podido trascender, ¿no? Y llegar a una situación muy crónica y en eso los estamos acompañando porque no es difícil integrar todo esto, ¿no? Salir adelante después de situaciones tan complicadas. Sí, a veces, Felipe, cuando una persona vive dos situaciones muy fuertes en muy poco tiempo, como que el cuerpo se protege desconectándose de la realidad. Y ahí es cuando aparecen enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la bipolaridad u otras enfermedades. eh, Hay muchas, ¿no? Como la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera. O sea que el mismo, la persona vive distintas situaciones, pero la manera como las vive, las memorias o las sensibilidades que esa persona guarda antes del trauma, es lo que determinará la manera y el lugar donde se manifestará el síntoma. Eso es importante también de reflejarlo. Y yo creo que también es importante reflejar que el síntoma es la mejor manera que encontró la persona de manejar su dolor Exactamente. y que es Son directamente proporcional estrategias. al tamaño del dolor. Por ejemplo, la adicción es muy grave, si el consumo es muy grave, también tiene que ver con que duele mucho. Exactamente. Y entonces llegamos también al punto que igual hay que explicar que muchos programas vienen de situaciones familiares que sucedieron a lo mejor hace dos generaciones, ¿no? Situaciones muy fuertes que no se integraron. Esas situaciones, aunque a veces pensamos que el tiempo lo cura todo, pues nada tan lejos de la realidad, ¿no? Y estas situaciones se heredarán. Por ejemplo, De- hoy estaba trabajando esta tarde con una muchacha muy simpática, con un cuadro muy conflictivo en la relación de pareja, y ella presenta unos síntomas de celos muy fuertes, que piensa que siempre la van a dejar por otra persona, y cuando trabajamos esto, aparece una situación de la abuela que vivió una situación muy traumática con su pareja, y entonces ella hereda eso y proyecta en sus relaciones el dolor que vivió la abuela, ¿no? Por lo tanto, es importante entender que las historias las vamos heredando y las vamos repitiendo, reescenificamos, ¿no? Y tú, Felipe, conoces muy bien esta parte porque trabajas mucho en constelaciones familiares. Quizás nos puedes hablar de cómo resuelven esto en constelaciones. Fíjense que ahora se habla mucho de cortar con estos programas, porque no tenemos problemas, tenemos programas, y lo que no se repara se repite. Y, y entonces, pues decimos, no, es que tenemos que cortar con esas situaciones que se han dado, yo ya no quiero ser infiel, yo ya no quiero ser alcohólico, yo ya no quiero ser víctima, yo ya no quiero ser violento, como lo fue mis padres, como lo fueron mis abuelos, y yo creo que es bueno, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces las personas quieren cortar desde el juicio, desde la exclusión de esas personas, desde la soberbia, como que de que yo soy mejor que ellos, yo para qué los quiero,
ellos son malos, yo soy bueno, y eso no funciona. De hecho, eso es lo que hace que generalmente se perpetúe. Tanto necesito a mis padres que termino identificándome con estas situaciones y lo que vemos es que estas heridas, estos síntomas y estos traumas y estas maneras en que nos protegemos suelen ser transgeneracionales. Las personas se identifican con la energía del agresor y, y en constelaciones lo que hemos visto es pues que de entrada pues hay que entender de dónde viene, porque nada es gratis. Esto no empezó conmigo y con mi papá, quién sabe cuántas generaciones tiene, o con mi mamá. De entrada, que cada quien hace lo mejor que puede. Entonces, nosotros desde un buen lugar aceptamos que ellos hicieron lo mejor que podían, tomamos la vida, tomamos a nuestros padres así como son, con lo bueno y lo no tan bueno. Y al hacerlo también tomamos la vida y buscamos honrarlos desde otro lugar, desde un lugar más pues más equilibrado, haciéndolo diferente, también los honro y les pido su bendición para hacerlo diferente. Y cuando hacemos eso, pues nos sanamos y tenemos el camino abierto. Entonces es un proceso muy bonito en donde sanamos, en donde perdonamos, nos perdonamos a nosotros y incluso no se habla de perdón a los padres porque pues ellos no nos quisieron hacer daño, hicieron lo que podían. Todos nuestros padres están limitados por sus historias, sus miedos, sus tristezas. Nos dan lo que ellos tienen. Si pudieran darnos más, nos daban más. De hecho, generalmente nos dieron más de lo que tomaron de sus padres. Entonces, el poder reconocerlo y también abrazar a este niño que estuvo ahí y abrazar a mis padres, pues suele sanar algo dentro. Y cuando hacemos eso, también mejora el síntoma. Así es. Sí, es un trabajo hermoso el trabajar con la familia. Y siempre encuentras situaciones, o sea, cuando la persona llega a consulta y llega con un síntoma, tú interpretas de dónde viene ese síntoma. Y a través de un trabajo podemos encontrar el origen de esta situación en dos generaciones más arriba. Hoy tenemos muchas herramientas para, viendo la situación como se presenta, poder ver de dónde viene, ¿no? Y eso es importante también compartirlo. Bueno, pero llegado a este punto, Felipe, creo que ya deberíamos empezar a hablar de la terapia del doctor Schwartz, de la terapia de las partes, y qué es y qué papel juega en la liberación del trauma. Y llegamos ahí, corrígeme, normalmente llegamos ahí porque hay situaciones que sucedieron y están influenciando una conducta o un síntoma y no, a veces no tenemos acceso a encontrar ese origen en la infancia. Y ahora con esa terapia podemos acceder a eso de manera mucho más fácil, ¿verdad? Así es. Me ha parecido muy útil, me ha parecido maravilloso el que antes yo veía los síntomas como el enemigo a vencer. Antes yo veía las resistencias de las personas a tocar el dolor como también como un enemigo a vencer. Y ahora lo veo con compasión, lo veo con entendimiento, porque Richard Schwartz nos enseñó que no hay partes malas dentro de nosotros y que todo eso que hacemos, pues lo hicimos para sobrevivir. Entonces, son maneras que encontramos para protegernos ante ese dolor tan fuerte que vivimos. Eh, les platicamos un poquito de Richard Schwartz. Este terapeuta está en Harvard y ha hecho mucha investigación y, y él dice que dentro de nosotros tenemos una familia interna. Ya ven que todos tenemos voces adentro y a veces esas voces son contradictorias, hasta nos peleamos adentro de nosotros. Y una parte de mí quiere algo y otra parte no, y tenemos ansiedades, indecisiones, conflictos internos. Y, y bueno, pues todos tenemos muchas voces. Algunas de esas voces son muy autoexigentes, algunas de esas voces son impulsivas, otras son como un capataz tremendo. Tenemos muchas, pero entonces, pues miren, lo que Richard Schwartz vio es que cuando nacemos, pues vean a los bebés. Tenemos una esencia, tenemos una naturalidad, una espontaneidad
hermosa, ¿no? Y los bebés están riéndose y jugando, y luego después están llorando, y luego después están enojados, pero lo dejan ir y son ellos, ¿no? Son auténticos. Sin embargo, pues en la infancia, pues estamos también muy vulnerables y somos muy dependientes y nuestros papás lo son todo y somos egocéntricos. Así que, pues mi mamá se va a trabajar y el bebé lo vive como mi mamá no está y se vive a veces como un abandono, se vive solito. Vivimos muchas situaciones en que mi papá estaba enojado porque estaba frustrado por cosas de él y a veces el niño piensa que está enojado con él y a veces sí, nuestros papás tenían situaciones, en la vida nos tocó vivir cosas en donde no nos sentimos sostenidos, en donde fue demasiado fuerte para nosotros y no lo pudimos, no teníamos los recursos internos, externos para integrarlo, para sanarlo. Entonces fue tan fuerte que esa parte herida la escondemos, la exiliamos y le ponemos un protector para que no vuelva a pasar. Tal vez nos cerramos, tal vez nos enojamos, tal vez nos autoexigimos mucho para no volvernos a equivocar y no nos vuelvan a rechazar, a humillar. Eh, entonces, esos recursos, esas cosas que hacemos para protegernos, fueron maravillosos para sobrevivir. Algunos de esos protectores, pues son como preventivos, están ahí para que no vuelva a pasar, cuidando, ver todos a lo mejor estoy muy ansioso y alerta, pensando en todos los escenarios negativos posibles para no volver a tocar ese dolor. O tal vez estoy eh, autoexigiéndome todo el tiempo, o usando, hay otros protectores que son evasores, a lo mejor estoy viendo el Netflix, las redes sociales todo el tiempo, consumiendo alcohol, alguna otra droga, para no sentir todo ese dolor. Y se vuelve compulsivo y esos protectores se fusionan con nosotros, se vuelven como muy autoritarios. Nosotros no es que seamos eso, son partes dentro de nosotros, son maneras a veces muy arcaicas, a veces pues porque vienen de la infancia, esas partes no saben que ya crecimos, pero se nos quedan como un personaje. A ver, Felipe, estás diciendo muchas cosas interesantes al mismo tiempo. Lo último que acabas de decir es eso, las distintas partes, es como si dentro de nosotros hubiera distintos Felipes o distintos Eduards, ¿no? Así Que es, desconocen la existencia de todos los demás, ¿es así? así es. De hecho, Eso es un punto importante. miren, esas partes, digamos que dentro de nosotros tenemos partes heridas que se vuelven como un subsistema, digamos, así como un sistema solar, que le rondan protectores y están ahí, y están exiliadas, y esos protectores, como estos que les mencionaba, que muchas veces los vivimos como síntomas, no saben que ya crecimos, no saben que no se conocen entre ellos. Y, y entonces lo que se ha visto es que si platicamos con ellos, los escuchamos, entendemos su rol, les pedimos incluso consejo, esas partes son sabias. Y las personas Sí. vamos integrando. Ujú. Y luego, muchas veces estos protectores, cuando una persona va a terapia o va al psicólogo, actúan como freno para que la terapia pueda avanzar, ¿verdad, Felipe? Y entonces el escuchar a esos protectores, el darles un espacio, permite que, que reconozcan que están muy cansados de hacer ese rol tan rígido, por ejemplo, y entonces se relajan y permiten el acceso para que encuentres esa parte herida que está debajo. Y eso permite llegar muy profundo de una manera muy sencilla y también muy compasiva. ¿Qué te parece si les platicamos algunos casos? Tal vez quedaría más Sí, claro. antes de, ¿qué te parece si contamos la historia de cuando todo esto empezó? Cuando el doctor Schwartz tenía una paciente que se cortaba a sí misma, esto, ¿cómo se llama? El cutting, ¿no? El Sí, cutting. Entonces, él trataba de convencerla de todos los inconvenientes de que se siguiera lastimando. Y eso era como tratar de que esa parte que estaba ahí, que llevaba a la mujer a cortarse,
que pudiera finalmente comprender. Era tratar de mentalizar a esa parte de que comprendiera. Entonces, en una ocasión, el doctor Schwartz hizo una sesión muy larga que pensó que ya había conseguido convencer a la mujer, y en la siguiente sesión llega la mujer con una raja en la cara, con un corte en la cara. Entonces, el hombre se desesperó y entendió que había algo que no estaba haciendo bien. Y a partir de ahí empezó un trabajo mucho más respetuoso que consistía en escuchar a cada una de estas partes y darles un lugar. Y en el momento que esas partes fueron escuchadas, tanto las partes que actuaban como protección, como las partes que quedaron exiliadas o heridas, solas o lastimadas, entonces empezó un proceso de unificación interno de todas estas partes y permitió que la terapia evolucionara hacia algo que no había sucedido antes. ¿Verdad, Felipe? Así es. Miren, esto me ha resultado maravilloso en mi propia terapia porque he entendido por qué me pasa lo que me pasa. Eh, He podido llegar a abrazar esta herida. Miren, una vez con Edward pude llegar hasta mi nacimiento. Yo viví una situación muy compleja porque cuando nací prematuro, me llevaron a una incubadora, me hicieron transfusiones sanguíneas y duré 3 días ahí solo y con piquetes y extrañando. Pero, pero es maravilloso porque pude llegar hasta allá quitando protectores de esta ansiedad, de esta autoexigencia, de muchas capas que tenía y evasores. Puedes llegar a la raíz y raíces tan profundas como esa que, pues, yo como hubiera llegado y me vi ahí y me senté ahí. Y me acuerdo, tú me acompañaste veía a los médicos y veía todo eso que me estaba pasando, que todo lo que hicieron para salvarme, y pude ir a abrazar a ese bebé, y pude ir a ayudarlo a sentirse seguro, a decirle que ya pasó, y sobre todo que están esas partes heridas, pero que se quedaron llenos de carga emocional, y a liberar esa carga emocional. Esta terapia no lo permite. Entonces, cuando liberas esta carga emocional y te das cuenta todo lo que hiciste para sobrevivir, lo integras, lo unificas, y yo encontré mucha paz. Y además es esa reunión de polaridades, ¿no? Está el niño herido y está el protector que tomó partido construyendo una personalidad defensiva, por ejemplo. Cuando el protector ve que el niño ha sido encontrado y que el niño se ha tranquilizado, entonces el protector dice, bueno, ya no tengo que proteger más, ya no hay una razón para que siga haciendo eso. Y lo invitas a través de un abrazo a que se unifique con esa parte herida. Y ese momento es espectacular, porque todo el mundo refiere un sentimiento de paz maravilloso, ¿verdad? Así es. Ha- Hace un tiempo acompañé a un joven con este modelo y él estaba abusando de la marihuana y tenía problemas escolares y lo llevaron sus papás porque también tenía ideación suicida, estaba un tanto deprimido y entonces, pues la verdad es que era un chico con mucha hiperactividad y muy disperso, entonces por eso también batallaba en la escuela. Entonces, yo quería entrar así con él a ver estos protectores, poco a poquito me lo fui ganando y era difícil, era un chico muy resistente que no se enfocaba, pero ya digamos que a veces nos lleva tiempo ganarnos la confianza de estos protectores con mucho respeto. Un buen día, pues platicamos con él estaba lleno de evasores, le temblaba el cuerpo y bueno, le pedíamos permiso a eso, que no le dejaba estar y se iba. Y luego empezaba a tocar un poquito, se empezaba a enfocar y se iba. Por otro lado, le llegaban otros pensamientos y le pedíamos permiso a eso. Después, en algún momento, le pedimos permiso a esa necesidad que tenía de consumir y platicamos con ella y nos dijo que estaba ahí para no sentir, para sentirse tranquilo, porque tenía una desesperación tremenda. eh, Trabajamos con la parte de que él estaba en una hiperalerta, siempre cuidándose, siempre viendo escenarios difíciles y le agradecimos esa parte y nos dio permiso. Y así nos fuimos topando varios.
hasta que por fin pudimos llegar a la parte herida que estaban protegiendo todos esos síntomas. Y llegamos a un niño que vivió abuso sexual por parte de unos primos, y luego que después no fue contenido por sus papás porque no sabían cómo. Era un tema familiar, a muchos de los familias, los hombres de esta familia les habían pasado. Así que, y bueno, el manejo fue religioso, con mucho juicio. Entonces él pudo ir y abrazar a este niño y rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro, y después soltar toda esa carga emocional, armonizar dentro de él y abrazar a todos tus protectores y entenderlos. Y ellos se relajaron, los integró, los unificó. Y, y bueno, pues lo maravilloso es que este chico le empezó a ir mejor en la escuela, le bajó la ansiedad, le bajó la hiperactividad, el consumo, pues ya no se le antojaba. Fue un proceso, pero todo mejoró, ¿no? Y entonces muchas veces estamos desde la culpa, desde la moral. Este chico pues era el más regañado, estaba un tanto distante de su familia y defensivo por todo esto que ha pasado y se volvió a integrar. Maravilloso. Es que tenemos muchos ejemplos que hemos vivido a lo largo de este año. Yo me acuerdo de un señor que vino a terapia hace unos meses, un señor que llegó como con mucha ansiedad y muy confundido. Y este señor vino por una causa. Él había perdido mucho peso los últimos 2 años, o al menos eso creía. Pero luego hablando y tal, me refirió que él había vivido dos situaciones donde había tratado de matarse a sí mismo, tratando de cortarse el cuello con un cuchillo. Y en los dos casos, en un caso cayó al mar y el agua parece que le sanó la herida, pero no se desangró. Total, que en los dos casos el hombre sobrevivió. El hombre tenía una angustia muy fuerte y no sabía de dónde venía. Cuando trabajamos con esta terapia, el hombre se encontró a un niño que los padres lo habían llevado con una tía, un niño de 6 años, y la tía lo pegaba muy fuerte. Entonces él vivió todo este trauma de agresión por parte de la violencia de la tía y quedó ahí atrapado, y esto condicionaba toda esta manera de vivir la vida desde esta angustia. Fue muy bonito este caso porque cuando él pudo encontrar ese niño y abrazarlo, bueno, el llanto fue maravilloso, ¿no? Lloró y lloró, lloró este encuentro. Y después cuando apareció en la siguiente sesión era otra persona. Era con los ojos ya le brillaban, estaba feliz y me relató que había estado trabajando mucho con el niño, que todas las noches arropaba al niño, todas las noches protegía al niño. Y ahí estaba el cambio. Pues no es una terapia solo que vas a terapia y que te resuelven todo. Hay una parte donde uno tiene que tomar responsabilidad de todas esas partes que van saliendo y las tiene que seguir cuidando como una mamá cuidaría a sus polluelos, ¿no? Y en la medida que ambas cosas se combinan, en la medida que está la terapia y que la persona hace su chamba, ahí hay un cambio muy bonito. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, después de trabajar con Felipe, Felipe me hizo ver un personaje de 9 años, un niño de 9 años, muy enojado porque no lo comprendía. Entonces, es curioso porque estos personajes que ves dentro de ti están ubicados en un lugar alrededor de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ante un evento que me daba un poco de nervio, pues interioricé a ver por qué me estaba dando nervio. Me encontré con Eduard a detrás de mí, con mucho miedo, jalándome para atrás para que no hiciera eso. Entonces, es curioso cómo vas viendo que el de 9 años lo tengo aquí, el de 12 lo tengo atrás, el de 30 y pico lo tengo de este lado, y cuando los vuelves a ver, están exactamente en el mismo sitio. No sé si a ti te ha pasado esto, Felipe. Sí, cada parte tiene un lugar favorito de anidarse en el cuerpo. Sí, sí, qué curioso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bastante revelador. No es una terapia que digas lo cura todo en el instante, ¿eh? No, porque hay que hacer un trabajo, y el trabajo, por un lado, es ir haciendo unas sesiones, hay que ir unificando estas partes, y luego, como les decía, hay un trabajo que tiene que hacer la persona. Una vez reconoce estas partes, tiene que seguir relacionándose y comunicando con ellas para que las distintas partes vayan construyendo una confianza.
en que eso es así, ¿no? En que por fin hay alguien que nos escucha, por fin hay alguien que está ahí para nosotros y todo se va calmando internamente. Algo que me fascina de esta terapia es que mm, como ahorita platicábamos de cómo se ha integrado la dimensión física con la parte psicológica y emocional, pero también la ciencia también dejó la parte espiritual fuera. Y esta es una terapia sumamente espiritual. Exacto, es espiritual porque tal como está concebida, quien finalmente unifica las partes es el ser, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el ser? Bueno, el ser es esa parte de nosotros mismos que nunca fue dañada, que nunca fue lastimada, que siempre estuvo en la plenitud. Y a pesar de muchas situaciones que ha habido en la vida de una persona, es un poco como un paisaje en el que el sol está escondido detrás de las nubes. En la medida que vas trabajando, vas reconociendo que el sol siempre estuvo ahí, nunca faltó y siempre estuvo esperando que se desvanecieran estas nubes para poder seguir brillando. El ser es ese sol en nosotros, que siempre estuvo radiando, pero por lo que pasó en nuestras vidas, terminamos olvidándonos de eso. Entonces es como regresar el sol en el lugar que debería haber estado siempre. Reconocer que hay una parte de nosotros que siempre estuvo ahí, que siempre está en el amor, y es la parte que se tiene que encargar de volver a revisitar esas partes y generar esa confianza para que todo forme una familia unida dentro de nosotros. Entonces, a partir de estas vivencias fuertes, traumáticas, el ser se va fragmentando en diferentes partes. Y lo que vamos logrando con este trabajo es ir identificando estas partes y unificándolas al ser. Y cuando estamos desde el ser se siente una creatividad, una conexión, una calma, se Una siente confianza. más valor, confianza. Y entonces, desde este lugar, pues estamos más conectados con nosotros mismos y actuamos desde un liderazgo interno, pues más creativo, más de acuerdo a nuestra edad, a nuestra etapa de vida, porque estos protectores pues, muchas veces vienen de niños, ¿no? Son recursos pues, más primitivos que teníamos en ese momento. Ahora tenemos mucho más elaborados, más sabios. Exactamente. Y esas partes que nos protegen luego son muy exageradas. Nos enojamos y nos enojamos muchísimos. Nos preocupamos muchísimo y hacemos muchas cosas bien Así exageradas y bien es. cansadas. Así es. No sé si tú, Felipe, quieres terminar por comentar algo de todos esos colectivos con los que has trabajado, colectivos donde las personas han vivido violencia infantil, personas con adicciones. No sé si quieres terminar de compartir algo más. Sí, pues miren, me ha tocado en la experiencia, sobre todo cuando empecé mi práctica, estaba mucho en asociaciones civiles y trabajé con adicciones y con personas en situación de violencia, con generadores de violencia. Y, y pues miren, vemos que la violencia es un fenómeno transgeneracional. Vemos que la violencia ya la vemos como una enfermedad, como una epidemia, porque cuando estamos cerca de alguien violento, terminamos digamos que la terminamos normalizando y replicándola. Entonces, con este modelo, a mí me pareció muy bonito entender que, que la persona, hay una parte herida con un agresor y la parte herida, la parte vulnerable, lo que hace es que una parte de nosotros se identifica con la energía de ese agresor. Y para protegernos, para no volvernos a sentirnos vulnerables, empezamos a replicar aquello. Y eso pasa a veces generación tras generación. Yo le comentaba a Eduard que trabajando con chicos de barrio, de esos que se juntan en las esquinas, pues chicos que estaban muy solos, vulnerables, en situación de pobreza, con dificultades académicas, familiares, etcétera, pues a ellos a veces usaban marihuana o alcohol, y la policía siempre los estaba correteando, hostigando, los nomás, estos chicos a veces el único delito que cometen es la aportación de cara, o sea, así como se visten, pues ya por eso los para la policía y los molesta. Y entonces
los trataban muy mal. Y lo curioso era que muchos quieren ser policías. ¿Y qué quieren ser cuando sean grande? Policía, ¿no? Ellos querían tener el poder, querían tener el control, sentirse seguros a partir de identificarse con su agresor, ¿no? Entonces, me quiero sentir muy malo, quiero sentirme fuerte, pero cuando entramos por ahí y no nos peleamos con eso y le pedimos y lo escuchamos y llegamos a una parte herida bien fuerte y, y luego las personas que tienen adicciones es difícil, es frustrante, sobre todo convivir con ellos y los culpamos y creemos que pues que esto es cosa de voluntad o de malas personas, pero O de sea, verdad o sea, que sí, las personas más dañadas de la sociedad son los que son más maltratados de nuevo por la sociedad. así O es. sea, las cárceles, los manicomios, todas estas personas que excluimos porque rechazamos su manera de actuar, son las personas que necesitarían más amor y más comprensión para sanar. Eh, Gabor Mate tiene una frase que pusimos ahí que nos encanta, que dice que el trauma bloquea el amor, pero el amor libera el trauma. Cuando vamos ahí con amor, se libera el trauma y la persona se reconecta consigo misma y con los demás. Porque estas personas a partir por eso son tan duras y son tan violentas, o por eso también están siempre evadiéndose, porque tienen muchísimo dolor y es directamente proporcional con la conducta. Así de crónico que está, pues así de difícil es el dolor. Y bueno, pues al trabajar con adicciones veíamos, yo me topé con muchos casos de violencia graves en la familia, violencias en la infancia, mucho abuso sexual. eh, Unos maestros míos tuvieron un proyecto en la Merced, en la Ciudad de México, y ahí trabajaban con personas que ya tenían 3 generaciones en la calle. Y Ahora, entonces, con estas personas, pues vieron que usaban un activo, una sustancia para drogarse, un solvente en una estopa, y a la estopa le decían mona. Y la botellita donde traían el activo le decían mamila. Y, y entonces se ponían con la mona y le empezaban a mamar y se ponían en posición fetal, ¿no? Drogándose en esta parte pues de volver a reconectar con esta ausencia de mamá, ¿no? Con este abandono que ellos vivían. Entonces, no sé, luego vemos, somos duros para juzgar, pero detrás de todo hay un trauma que no se ha integrado y cuando vemos con amor a estas personas, lo vemos con comprensión, pues se sanan muchos síntomas. Claro que es un proceso, a veces no es tan simple. así es. Maravilloso, Felipe. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Es, es una terapia que es muy sencilla, pero que tiene, hace todo este trabajo, tanto en personas con mucho conflicto, como en nosotros, personas normales y corrientes que hemos vivido situaciones en la vida, pero que solo por el hecho de estar vivos y tener una mente, vivimos de alguna manera fragmentados y nos hace falta hacer este proceso de sanación también. Y ese modelo contempla todo el proceso, desde una persona muy lastimada a una persona normal, acompañar todo el proceso de sanación. Es maravilloso. Bien, no sé si quieres añadir algo más, Felipe. Pues quisiera compartirles que este sábado y los próximos 3 sábados vamos a dar un curso online de este modelo. Es de 9 a 1 y, y pues sería maravilloso que si se animan o conocen a alguien que le interese, lo que me fascinó de este modelo es que es fácil de aprender. Con 12 horas te capacitas en este modelo y ya lo estás aplicando. Y no solo eso, sino que tenemos esta comunidad Wake Up de terapeutas que nos acompañamos en la implementación y seguimos profundizando en cómo aplicarlo, por ejemplo, en adicciones, ahora cómo aplicarlo en temas de trastornos alimenticios, etcétera. Y bueno, nos acompañamos y seguimos sanando. También si te interesa, este entrenamiento va de la mano con el crecimiento personal. Si te interesa sanar, pues también es un buen momento. Sirve para sanar y para entrenarte en este modelo.
Así que, pues miren, les platico un poquito de la oferta o tú les platicas cómo va este curso. A ver, voy a compartir esto. Como les decía Felipe, este curso está estructurado, es online y tiene tres encuentros, 3 sábados en la mañana. Bueno, los sábados empiezan ahora, el sábado 22 de noviembre, luego es el otro sábado 29 y termina el 6 de diciembre. A este módulo le llamamos terapia de sanación integral porque no solo vamos a acompañar, o sea, no solo vamos a dar formación en la terapia del sistema familiar interno, sino que vamos a ir más allá. Y ese es el curso básico. Eduard, de repente no te escuchas. Ah, gracias, Rosita. Me voy a acercar más. Entonces estaba Gracias. diciendo, gracias. Estaba diciendo que este curso es en 3 sábados y le hemos llamado terapia de sanación integral porque, aunque como eje central trabaja con la terapia de partes, el sistema familiar interno, luego iremos acompañando esta formación con otras prácticas que terminan de completar y apoyar todo este proceso de sanación. Eh, Como les decía Felipe, el curso no solo termina ahí, sino que hemos creado una comunidad para que mes a mes podamos seguir encontrándonos y apoyándonos de monográficos que complementan la información recibida en el curso. Estos encuentros son una vez al mes o 2 veces al mes, a veces hay alguna película, a veces compartimos casos o simplemente hacemos monográficos que trabajan distintos aspectos como el sobrepeso, la violencia, las adicciones. Ahorita, la semana pasada hicimos uno sobre pérdida y abandono, de modo que vamos viendo los distintos temas, cómo trabajarlos desde este método que es la terapia de sanación integral. Y, y si les parece, dejamos espacio para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo no quedó claro. Creo que fuimos muy claros. No, Eso parece. adelante, Edward, por favor. Edward, en caso de que yo trabaje los sábados o por alguna razón algún sábado yo tuviera que trabajar o no podría atender eso, ¿qué pasaría? Hola Elisa, mucho gusto. Los tres sábados quedarán grabados y por lo tanto tú los puedes ver cuando quieras. ¿Eh? Lo puedes ver en tu casa en otro momento, por partes, como tú decidas. También hay que decir una cosa, el curso tiene un precio de 3.000 pesitos y valía más, pero lo rebajamos, queremos que llegue a más gente. Hemos dado la opción de pagar cada sábado 1.000 pesitos, ¿de acuerdo? Entonces, como dato para que si están interesados y creen que están pasando por un momento medio difícil, podemos ver, hablando con nosotros, podemos ver cómo hacer para que puedan venir. Una pregunta más, en algún momento de la terapia o de las pláticas mensuales podemos adentrarnos en algún caso personal de cada quien que esté ahí? Sí, o sea, aquí hay dos cosas. Está el curso, que son 3 sábados, y es la formación básica, y luego nosotros hemos creado esta comunidad para que los que quieran dar un seguimiento a esta información, por ejemplo, terapeutas que lo están aplicando y quieren ver si lo están haciendo bien, nosotros estamos compartiendo encuentros donde se ven casos específicos o también podemos trabajar temas particulares de las personas que han venido al curso, ya sea en el curso de 3 sábados o después en los encuentros mensuales. ¿De O la acuerdo? última pregunta. Sí, ¿Para ser parte de la comunidad tendríamos que tomar el curso o es cosa diferente? ¿O es lo mismo en uno?
No, para formar parte de la comunidad tienes que haber hecho el curso, sí, porque todo lo que se maneja después se refiere a la formación básica que damos en estos 3 fines de semana. Eh, Felipe, ¿qué más había que decir de la comunidad? Pues Se no, ve de que- que para la comunidad sí es importante eso de tomar el curso y después le damos seguimiento. Sin embargo, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y también tenemos nuestra página de internet y ahí les compartimos información, artículos y ahí, claro que sí, ojalá se unan con nosotros. Y si se animan a formarse y ser parte de esta comunidad de terapeutas, bienvenidos. Hola, hola. Yo tengo una pregunta. Sí, Yo entré ya un poco tarde, no podía entrar al Zoom, pero entiendo que es así como dirigido a psicólogos o a terapeutas, o gente que esté interesada en dar terapias, pues, o para alguien que quiere sanar. pues las dos cosas. Principalmente está dirigido a personas que estén en el mundo de la salud, pero si hay personas que están haciendo un trabajo con ellos mismos y que piensan que esta herramienta les podría ayudar, porque hay unas meditaciones que acompañan todo este proceso. Como he dicho antes, no solo es el trabajo que haces con el terapeuta, también es el trabajo que haces después tú con estas partes que salieron en la terapia, que puedes ayudar de estas meditaciones y hacer un trabajo para terminar de unificarte tú solito. Entonces, si vienes al curso, se trabaja contigo, después tú también, utilizando estas meditaciones, puedes seguir haciendo este trabajo, En dentro o fuera de la comunidad. el curso no es solamente teórico, es un taller vivencial en donde, claro que trabajamos muchos de estos aspectos con nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Es presencial entonces? No, no. Es por medio de Zoom. Ok, Es online, Ujú. ok, sí. gracias. Sí, pero en el curso se trabajan situaciones de las personas que participan, ¿eh? Por supuesto. Sí. Ok, gracias. Pertenecer al grupo, a la comunidad, ¿tendrá un costo? Sí, Felipe, hay un costo de unos 500 pesos, creo que son al mes. No sé si al final haremos una rebaja, pero de entrada la idea es que sea algo que dé mucha nutrición a las personas que participen. Las personas pueden participar una época, luego darse de baja, luego volver a entrar. La cuestión es que habrá ahí un soporte importante. O sea, todo esto está encaminado a generar una comunidad que tenga una fuerza para seguirnos nutriendo de manera periódica. Gracias, Justito. Lo que hemos visto es que luego nos sentimos muy solos en la implementación. Entonces, nosotros, pues, este curso, pero luego ya empiezas y cómo le hago. Y al principio hacemos pininos, Edward y yo nos acompañamos mucho en la implementación. Y entonces, pues ahí acompañamos a ustedes para que se vayan animando y también para que sigan sanando. Y hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Este es el curso básico, pero hay mucho que profundizar y ha sido muy bonito compartir con otros terapeutas. Saben que luego estamos haciendo mucha chamba, pero solitos. Nos sentimos aislados, desconectados. Y bueno, pues la comunidad ha sido padre. Vemos cómo les es viable. Queremos que esto se mantenga, queremos que sea rica y los dos estamos muy comprometidos en dar aprendizaje práctico. No nos gusta la teoría vacía. Las universidades están llenas de paja y paja y paja. Aquí en un curso de 12 horas vas a tener una herramienta que vas a poder usar para sanar. Sanar de verdad, no nada más curar, lo que estamos mencionando ahorita. Sí, luego quiero decir otra cosa. Cuando entras en la comunidad, ya has hecho el curso, ya conoces el método de sanación y puedes tomar un compañero del grupo, ya sea que esté en el grupo donde tú hiciste el curso o que esté dentro de la comunidad. Por ejemplo, yo con Felipe está en Chihuahua, yo estoy en Cancún.
y todo el año nos hemos estado viendo y compartiendo. Y esto nos ha ayudado a seguir con nuestro proceso. Entonces, ustedes pueden tomar alguien con quien resuenen y estar con esa persona eh, profundizando en el sistema de unificación interno. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, Felipe y yo, como terapeutas, estamos dando rebajas en las sesiones a las personas que ya pertenecen a la comunidad. ¿Ok? Eso también ayuda a que las personas ya han hecho un curso y de repente están trabajando con un compañero, pero ven que aparece una cosa que la quieren trabajar con alguno de nosotros, también está esa posibilidad. Yo tengo una pregunta. No sé si Adelante, María. puedo, gracias, no sé si puedo tomar el curso, pero tengo una amiga que es terapeuta que me gustaría mucho compartirle esta información. Entonces, información específica del curso va a estar en las redes sociales, Ya está porque ahí en yo redes no voy a, sociales ok, y yo Ya no voy a por está. saber favor, explicarle muy bien así todo. Bueno, Edward, lo que podemos hacer es que este encuentro de hoy se está siendo grabado y te podemos mandar un link para que tu amiga vea esta información, vea este encuentro. ¿De acuerdo? con todo gusto, Adriana. Ahí nos están escribiendo en el chat. Hola, Sí. buenas noches. Un gusto saludarlos, Edward y Felipe. Hola Soy Laura, Laura. gusto de Una verte. pregunta. ¿El horario del curso, no escuché bien? ¿De qué horas a qué horas va a ser? De 9 a 1, Laura. Qué De gusto. 9 a 1. Ok, 9 a 1, excelente. pero se quedan grabadas, así que si te pierdes de algo, quieres reforzar algo, ahí está grabado. Lo puedes Excelente. ver asincrónicamente. Muy bien, la verdad es que yo sé que este curso es genial, así es de que espero poder tomarlo completito. ¿Vale? Ay, Gracias. padrísimo, era un honor que entraras, Laura. Sí, Tú claro puedes que sí. enriquecer mucho con la parte médica. Bienvenida. Claro que sí. Gracias, gracias. Muy bien, ahí había una pregunta de Adriana. Preguntaba si la comunidad y el curso eran para cualquier edad. Yo creo que sería bueno que la persona ya fuera mayor de edad, que fuera un adulto, para que integrara mejor toda la información. Entonces, a menos de que sea una persona erudita y haríamos una excepción, yo creo que a partir de 18 años son bienvenidos, cualquier persona, hombre o mujer. ¿Algo más? El pago por cuenta bancaria con transfer o cómo lo hacemos. Sí, de favor, Pues con transferencia, te mandamos la información. Si pudieras, por favor, este, contactarnos. En las redes sociales, yo creo que es la manera más sencilla. En la red social, entras a wakeup.com, a wakeup.com en la página, wakeupcommunity.com. Edward, ¿pudieras poner ahí las redes? perdón, ahí lo pongo. Pues ya lo tenemos ahí para que lo vean, si nos hacen favor, porque ahí están todos los datos. Lo tenemos por varios lados. Ahí lo están viendo. Esta es nuestra nueva página web. De momento está sencillita, pero muy bonita. Salió esta semana. Wakeupcommunity con dos M's.org. Estamos en Instagram y en Facebook también, como es.wakeupcom, ese es el Instagram, y en Facebook Wake Up Community. Y yo les acabo de poner aquí mi teléfono, 614-219-4419. Si me mandan un WhatsApp, también les mando la información si se les hace más fácil. De todas maneras, casi todos tienen o mi teléfono o el tuyo, Felipe. Si alguien no lo tiene, pues ya lo pusiste en el chat. Perfecto. Ya lo puse en el chat. Muy bien. ¿Qué más? Es algo que están haciendo, ¿eh? Digamos que va a ser el segundo curso que hacemos. Vamos a ir pasito a pasito y esto tenemos que ir conociendo, compartiendo, enriqueciendo, pero va a ir creciendo poco a poco, porque creo que parte
de una visión muy noble, que es apoyarnos y reconocernos, ¿no? Y eso es el uso, es reconocernos dentro y reconocernos afuera. Eduard, yo no estoy en el chat. ¿Cuál chat, mi reina? ¿Eh? ¿Cuál chat? Pues no sé, dijiste ahorita Ah, que, aquí en Zoom, Rosita, si en el menú de abajo está el chat y ahí mandamos, nada más mandamos el teléfono. Si tienes alguna pregunta, puede ser por el chat o aquí, aquí platicando con gusto. pero no hay ningún chat todavía hecho de la gente que lo va a tomar. No, no, aquí Ah, no. la videoconferencia que estamos teniendo, Rosita, abajo hay un lugar donde pone chat. ¿O qué pone, Felipe? Es que ahora, como Ah, estoy sí, Dice compartiendo, chat. Dice chat. sí. Ajá. chat. Y ahí, si clicas ahí, se te abrirá y verás el teléfono de Felipe. Pero tú, no es que hayamos abierto un chat. Tú tienes los teléfonos de Felipe y el mío, ¿verdad? Si No, alguien no lo tiene, De Felipe no, nada más el tuyo. pues mira, ahora puedes tomar el de Felipe. Ok. Muy bien. Y a los de Chihuahua, yo a finales de enero voy a ir para allá. Muy bien, yo tengo una situación. El, el 29 yo no podría entrar a las 9 de la mañana, puedo entrar más tarde. ¿Está bien? ¿No importa? No No importa. importa, el curso va Hola a quedar Felipe, grabado. hola Eduardo. Hola, Laura, gusto. Un gusto Sí, saludarlos. un gusto, Laura. Puedes verlo después grabado, la parte que no hayas podido Ok, ver. y Sí, entro más tardecito. Bueno, muy bien. exacto. Bienvenida, Laura. Gracias, gracias. muy interesante todo. A Muchas nosotros nos parece gracias. apasionante y con esa pasión se los queremos compartir. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos porque entre semana, convocar entre semana es un poco incómodo para mucha gente que tiene mil cosas, ¿verdad? Así que les agradecemos de todo corazón que hayan tenido ese paréntesis para nosotros. Muchas gracias y seguimos en contacto. Cualquier duda, tienen nuestros contactos y ahí estaremos.